estándar 62740 en cuanto al aspecto. Es un elemento bien importante porque nos da criterios técnicos para decidir, ¿ok? Es un elemento bien importante. En ese sentido, pues, voy a tratar, pues, darle un marco de estructura a la charla que vamos a tener hoy en este webinar, donde nos vamos a pasear por esos 5 temas, ¿no? Introducción, vamos a profundizar un poco en el estándar, vamos a mirar las metodologías que nos plantea, que nos proporciona el estándar, las estrategias para compararlas una con otra y cuáles son esos criterios que nos plantea la norma. Y luego de eso vamos a hablar un poco de la interconexión que tiene que haber entre las metodologías de ACR y un plan para solucionar problemas. Porque sucede que muchas veces las recomendaciones de un análisis de RCM se quedan en un libro muy bonito adornando la biblioteca de muchos de nosotros. Es decir, muy pocas veces se implementa lo que el RCM, lo que la LRCA nos recomienda, ¿no? Y es muy importante que entendamos que nuestros equipos no leen informes. Nuestros equipos necesitan el proceso de mantenimiento desde el punto de vista de diagnóstico, el punto de vista de planificación, el punto de vista de programación para poder llegar a un proceso de ejecución que realmente aporte valor a la organización. Entonces, estar inmerso en la aplicación de la aplicación del ACR, si no está inmerso en una cultura de solución de problemas, lamentablemente va a ocurrir lo que acabo de decir, que los informes se quedan adornando las bibliotecas de las personas que contrataron el análisis, ¿no? Y por último, pues vamos a hablar un poquito, a abrir los micrófonos para que ustedes puedan aclarar las dudas o hacer preguntas sobre un poco el enfoque que desde mi punto de vista debe acompañar un proceso de formalización, un proceso de educación en los temas de análisis causa-raíz. Quiero empezar, antes de entrar a la normativa, a hablar un poco de lo que es confiabilidad, porque resulta y acontece que han sido conceptos producto de unas malas traducciones, porque nosotros llamamos confiabilidad a todo, ¿sí? Pensamos que confiabilidad pues es realmente la confiabilidad viene de... Hay 2 palabras que confundimos en gran término, lo que es confiabilidad y lo que es fiabilidad. Son 2 términos totalmente diferentes donde un término está dentro de otro, ¿ok? Y que muchas veces por la mala traducción los confundimos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de confiabilidad, realmente estamos hablando de un término mucho más general y que está asociado al vocablo en inglés de dependability, ¿ok? Y que ese vocablo de dependability está asociado a este concepto, que es la capacidad de un ítem para funcionar en la forma y en el momento que se requiere, ¿ok? La palabra confiabilidad o dependability incluye realmente 4 características. Incluye disponibilidad, incluye fiabilidad, incluye mantenibilidad y logística de mantenimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo realmente estoy hablando de confiabilidad, dentro del concepto de confiabilidad, ahora sí, está la mantenibilidad, está la fiabilidad, ¿lo ven? Y entonces, ahora sí, la fiabilidad, podemos definir la fiabilidad como la probabilidad de que un equipo cumpla su función en un periodo determinado de tiempo. Y muchos de los conceptos que nosotros manejamos como confiabilidad realmente corresponden a la palabra fiabilidad. Y la palabra fiabilidad se relaciona con el vocablo reliability en inglés. ¿Lo ven? Entonces, quería empezar por acá porque realmente cuando yo hablo de confiabilidad, estoy hablando de esos 4 elementos: disponibilidad, fiabilidad, mantenibilidad y logística de mantenimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que un equipo, para que sea confiable, no solamente tiene que ser fiable, tiene que estar disponible, tiene que ser mantenible
¿ok? Y nosotros desde la logística de mantenimiento podemos soportar no solamente la fiabilidad, sino también la disponibilidad, ¿ok? Y por eso, esta razón, hablamos entonces de la ingeniería RAMS, hablamos de reliability, hablamos de availability y hablamos de maintainability and safety, ¿ok? Y es parte de lo que vemos aquí. Realmente la confiabilidad, por supuesto, es un elemento que está íntimamente relacionado con las fallas y relacionado íntimamente con la disponibilidad. Pero ¿qué sucede? La disponibilidad de un componente es afectada por estos tres factores. Primero, la fiabilidad, es decir, la calidad con que fue construido, la contextualización desde el diseño para el proceso donde va a operar. Eso es fundamental. Y la fiabilidad se define en el diseño. No se define ni en la etapa de construcción ni en la etapa de mantenimiento. Se define en la etapa realmente de diseño. Y tiene que ver con la capacidad de un equipo de cumplir su función en el contexto donde está definido. ¿Okay? Incrementar, es decir, un equipo es fiable cuando la probabilidad de cumplir su función es muy alta, ¿okay? En un periodo de tiempo determinado. Y está asociado, por supuesto, directamente a la falla y depende de lo que yo haga en el diseño. Se define en el diseño. Igualmente, la mantenibilidad de un equipo afecta la disponibilidad. Porque, ¿qué sucede? Imagínense que un equipo tenga baja fiabilidad, es decir, que falle mucho, pero cuando se va a mantener, por diseño, el equipo no es fácilmente mantenible. Tarda demasiado porque se definió en el diseño que no colocaron, por ejemplo, accesos para mantenimiento. Realmente hicieron, por ejemplo, yo siempre doy un ejemplo con los carros chinos, es decir, los carros chinos son carros muy compactos en el motor y que muchas veces tienes que destapar medio motor para cambiar la correa del tiempo, ¿lo ves? Entonces, realmente vas a tener medio día fuera del servicio solamente por tener que cambiar el tiempo. Y eso se definió ¿dónde? Eso se definió en el diseño. O sea, muchas veces el hombre de mantenimiento no puede tardarse menos de eso porque eso se definió en el diseño. Entonces, la fiabilidad y la mantenibilidad son dos elementos que afectan el equipo desde que lo diseñamos y afectan ya la disponibilidad. ¿Okay? Y por último, por supuesto, la logística de mantenimiento. Una logística de mantenimiento adecuada, gente capacitada, va a hacer que el equipo realmente de mantenimiento, cuando falle, esté por mantenibilidad el tiempo suficiente afuera de acuerdo a lo que fue diseñado. O buscar estrategias para ir mejorando los procesos y disminuir los tiempos. Eso es bien importante que entendamos. ¿Okay? Y por esa razón, gran parte de las fallas, y por eso hablamos aquí al principio, que realmente la confiabilidad de un sistema productivo, ¿okay? Se define en la etapa de compra o diseño, pero por supuesto en la etapa de operación y mantenimiento, porque todos los equipos se deterioran. No hay un equipo que no se deteriore. Entonces allí es donde mantenimiento puede aportar a la confiabilidad en el proceso de eliminación de muchas fallas recurrentes en la etapa de operación y mantenimiento que muchas veces están asociadas a raíces organizacionales, a políticas de manejo de compra, a políticas o a decisiones de la organización, asociadas a poca capacitación o desconocimiento de los procesos productivos de parte del hombre de mantenimiento. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, es cuando entonces podemos hablar ahora de lo que es el estándar, después de esta introducción, breve introducción, hablar un poco del estándar 62740. ¿Okay? Ese estándar realmente, ya para cerrar la introducción y antes de entrar al estándar, que básicamente la experiencia nos ha dicho que hay alrededor de 10 o 11 razones por las cuales existen fallas recurrentes en nuestros procesos productivos. Las voy a nombrar y estoy seguro que cada uno de ustedes se va a identificar con muchas de ellas, ¿no? La primera causa por la cual existen fallas recurrentes en nuestros procesos es porque muchas veces nosotros como hombres de mantenimiento desconocemos el proceso productivo.
desconocemos realmente, bien sea porque desde el diseño se desconoció el contexto operacional donde va a trabajar el equipo y se diseñó o se compró para un contexto totalmente diferente al que tenemos en planta. Y ese desconocimiento realmente va a hacer que no importa cómo yo mantenga el equipo va a fallar. ¿Por qué? Porque realmente ha sido un equipo que no está diseñado por operar en ese contexto actual. Entonces el desconocimiento del proceso productivo por el diseñador, por el comprador o por el mantenedor realmente va a hacer que ocurran las fallas recurrentes. Eso es un aspecto bien importante. Y como segundo elemento muy importante es la inexistencia de la cultura para resolver problemas recurrentes. No hay tiempo para ponerse a pensar, hay que producir, es decir, el equipo falló, hay que repararlo y hay que seguir. Y eso nos lleva definitivamente a caer en lo que llamamos el costoso ciclo del ensayo y el error. ¿Ok? Eso es muy, muy importante, ¿no? Inexistencias, otro aspecto importante por el cual existen fallas recurrentes, es porque hay una inexistencia de los procesos consolidados para resolver problemas. No solamente para resolver un problema se necesita una herramienta de ACR. Es uno de los elementos. Y muchas veces solamente tener la metodología de ACR es como si hicieran nada. Es como si no estuviésemos haciendo nada. Es decir, hacer un ACR totalmente desconectado de un proceso consolidado para resolver problemas es como si no estuviésemos haciendo nada. Es realmente perder el tiempo. ¿Por qué? Porque culturalmente se requiere que exista una cultura, y una cultura no se crea de hoy a la mañana, ni tampoco se crea de manera libre. Es decir, que mucho de la cultura organizacional obedece a unas leyes internas, a unos procesos que tutorían de alguna manera la manera de hacer las cosas en una organización. Y si dentro de esa cultura no existe planificación, yo llamo las 5P, no existe planificación, no existe una segunda P asociada a presión, es decir, a leyes, al seguimiento, al liderazgo organizacional para que se cumplan las cosas. No existe paciencia, no existe perseverancia y no existe pasión, realmente no vamos a poder consolidar una cultura que asegure los cambios de resolver las fallas recurrentes de nuestra organización. El alto número de fallas e incidentes, no hay tiempo para resolver problemas, hay que producir. Entonces, lo que tenemos es un equipo de apagafuegos. Tenemos un cuerpo de bomberos en vez de un cuerpo una organización de mantenimiento, que simplemente están sentados esperando que los equipos fallen. Y cuando el equipo falla, entonces, bueno, vamos a ver qué falló. Ah, necesito un rodamiento. Bueno, voy a buscar el rodamiento. No lo tenemos, hay que comprarlo. Tarda 2 meses en llegar. Ok, tenemos 2 meses que dejamos de producir por el simple hecho de no tener una cultura, de no tener un plan realmente para resolver problemas y un proceso de ingeniería de mantenimiento que esté visualizando todos los procesos, por un lado. Soluciones inefectivas basadas en el ensayo y error. Esta es consecuencia de la anterior. ¿Pero por qué pasa esto? Porque realmente, ¿qué sucede? Nosotros como seres humanos tenemos una reacción natural a identificar soluciones. Es decir, uno se le presenta el problema, identifica la solución y la implementa. ¿Y eso a qué nos lleva? Definitivamente, eso nos lleva al ensayo y error. Porque ¿qué resulta? Resulta que, bueno, que hay que producir. Ahora, yo no estoy diciendo que no hay que producir. Eso es lo más importante de una organización. Pero lo que sí hay que hacer es resolver el problema y en paralelo entonces poder establecer una cultura que permita efectuar un análisis, identificar soluciones costo efectivas. Porque un problema no tiene una sola solución. Un problema puede tener N soluciones y cada solución tiene un impacto en el porcentaje de solución de ese problema.
porque no hay una sola causa que lo genere, ¿ok? Y luego de eso es cuando yo puedo hablar de un proceso de implementación de soluciones, por supuesto, interconectado con un proceso de seguimiento a la solución. Eso es fundamental. ¿Para qué? Para retroalimentar realmente todo el proceso. ¿Y qué se debe prevenir entonces? Que realmente la prevención de la recurrencia de los eventos está asociada básicamente a apuntar a las causas raíces organizacionales que lo generan. Detrás de un evento siempre hay tres raíces: una raíz física, una raíz humana y una raíz organizacional. ¿Y qué sucede? Muchas veces solo llegamos a la raíz física. Es decir, se dañó el sello, vamos, buscamos un sello, ponemos el sello. A las 2 semanas, el sello de la bomba volvió a fallar. Busco el sello, es decir, estoy tratando de resolver la raíz física y esa no es la que me va a eliminar la recurrencia. Luego está la raíz humana. La raíz humana tampoco me va a resolver la recurrencia. ¿Qué sucede? Decime quién fue para joderlo, me dice el supervisor. ¿Por qué falló si eso lo reparamos la semana pasada? Hay que amonestarlo, hay que votarlo porque realmente... Entonces, realmente allí no está la solución. La solución está mucho más abajo, asociado a lo que es la eliminación de las causas latentes. ¿Y cuáles son esas causas latentes? Son realmente las causas que la misma organización es responsable de las fallas que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque a lo mejor ese sello ya no se compra el sello original, sino que hay una reducción de costos y ahora estamos comprando porque hay una política de comprarlo más barato. O segundo, hay una política de que ya no hay capacitaciones porque el coronavirus pues ya no lo permite, ahí está la situación difícil. Entonces la gente no la hemos enseñado a instalar un sello adecuadamente. No lo hemos enseñado a alinear un motor y una bomba. Hasta que eso no lo resolvamos, hasta que no realmente identifiquemos que la falta de capacitación, que la falta de presupuesto, que las políticas de la empresa hacia los elementos son las que generan las causas raíces físicas y organizacionales, no vamos a eliminar esa recurrencia. Entonces, esos son aspectos muy, muy importantes que realmente requerimos resolver para poder eliminar las fallas recurrentes. Otro aspecto importante por el cual existen las fallas recurrentes es que desconocimiento de las metodologías de solución de problemas. Es fundamental que realmente identifiquemos las metodologías y que utilicemos realmente la herramienta adecuada para hacerlo. Es decir, yo puedo aflojar un tornillo con un alicate, pero si tengo un destornillador que entre, es mejor y hasta más fácil, ¿lo ven? Entonces, es fundamental que identifiquemos adecuadamente las herramientas para poder identificar claramente cuál es la solución y dar adecuadamente desde el punto de vista costo efectivo la recomendación. Soluciones no se implementan, ya eso lo hablamos. Esa es una de las razones principales por las que no existen fallas, por las que existen las fallas recurrentes. No se efectúa seguimiento a las soluciones, es decir, realmente me mantengo en ese ciclo cerrado de ensayo y error, cambiando el sello, cambiando el sello, cambiando el sello, y me acostumbro a que el sello falla y ya lo meto como presupuesto, ya lo tengo guardado en el almacén porque ya yo me acostumbré a que al sello ya falla cada 2 semanas, ¿ok? No existe un proceso documentado de manejo del cambio. Esto es otro aspecto importante por la cual existe la falla recurrente. Muchas veces cambiamos sin ningún tipo de análisis los contextos operacionales de nuestros equipos. Y realmente los equipos están diseñados básicamente para un contexto. ¿Qué sucede si yo cambio velocidades, si cambio temperaturas, si cambio presión? Voy a afectar los parámetros de diseño, voy a afectar la estructura de los materiales y eso me va a conllevar a unos resultados. Por esa razón, muchas veces hacer cambios sin realmente haber un proceso documentado nos puede llevar realmente a generar este tipo de fallas, ¿no? Y por último, pues básicamente desconocimiento. Facilitadores no calificados y desmotivados. Gente que le da igual si falla o no falla, si lo repara o no, porque el último va a cobrar lo mismo, ¿ok? Y no es problema mío, eso carajo allá arriba, los gerentes ganan mucho dinero y yo lo que gano son 4 pobres aquí que ni me capacitan. Entonces a la final, pues,
Eso es un elemento muy importante, darle la palmadita, motivar a la gente, debe ser parte de un proceso que permita establecer un modelo de eliminación de fallas recurrentes. ¿Okay? Pero eso que eso hay que decírselo al decirse. Ok, vamos a mutear por ahí, por favor, pensé que estaba preguntando a alguien. Entonces, muchachos, todo lo que sabemos o lo que necesitamos para mejorar nuestro proceso productivo, definitivamente están contenidos en nuestras fallas, en las fallas. Las fallas realmente, es el lenguaje en que el proceso productivo nos está hablando, ¿ok? Y allí, viendo las fallas, eliminando la recurrencia de la falla, es cuando yo realmente voy a poder mejorar ese proceso productivo. Ahora, para mejorar ese proceso productivo, no se hace en forma de casual o por suerte. Hay que construir una cultura para hacerlo, ¿ok? Ahora, les voy a hacer aquí 4 preguntas de la reactividad. Y ustedes van a ir pensando, van haciendo la respuesta. ¿Ustedes sabían que al menos el 80% de las fallas que ocurrieron en sus procesos el mes pasado ya habían ocurrido? Bueno, son preguntas de sí o no. Bueno, si es sí, si es no, ahorita vemos, ¿no? ¿Sabían ustedes que de ese 80% de las fallas, solo un 20% de esas fallas recurrentes de tu proceso son responsables del 80% del impacto del negocio? Y cuando hablamos del impacto al negocio, estamos hablando de afectación a la seguridad de las personas, afectación al ambiente, afectación a el proceso productivo. Y por ende, pues todos estos elementos afectan el negocio. ¿Okay? Ustedes sabían que no existe otra manera de eliminar las fallas recurrentes, es llegar a la raíz organizacional que la está generando. Es decir, si yo aplico un RCM, un RCA, y solamente estoy cambiando el sello, es decir, estoy llegando a la raíz física, o simplemente estoy botando al operador y poniendo un operador nuevo, realmente nunca voy a eliminar la recurrencia de las fallas. Para eliminar la recurrencia, definitivamente tengo que llegar a la organizacional, a las fallas organizacionales. Y por último, pues, ¿sabían ustedes que aplicar la metodología de ACR sin estar articulada con un plan de solución de problemas, definitivamente es como si no estuvieran haciendo nada? ¿Ok? Entonces, si ustedes respondieron sí a alguna de esas preguntas, ¿okay? Les pregunto, si lo sabían, ¿por qué no han actuado? O si no lo sabían, pues yo creo que ya es tiempo de que empecemos realmente a actuar. Eso es fundamental para realmente poder eliminar las fallas recurrentes. Entonces, una vez hecha esta pequeña introducción, vamos a pasear un poquito por el estándar 62740, que habla un poco de las metodologías y de los criterios para poder identificar o comparar las diferentes metodologías. Muchas veces no desconocemos cuáles son esos criterios y es muy importante tenerlos claros para poder comparar y seleccionar realmente la herramienta adecuada para la solución de los problemas. ¿Ok? Entonces, bueno, les presento formalmente la norma. Este es un estándar europeo que se llama, es el BS, es un estándar británico, por europeo, 62740, y habla sobre las metodologías o la estandarización de las metodologías de análisis causa-raíz. ¿Ok? Es una norma internacional que describe los principios básicos del análisis causa-raíz de cada una de sus metodologías. Este estándar identifica una serie de atributos para las diferentes técnicas del RCM, del RCA, lo cual ayuda a seleccionar la técnica más adecuada. Es decir, me indica unas características específicas que yo debo mirar, visualizar y establecer su característica para poder definir en función de diferentes parámetros que yo debo tener en la organización para poder aplicarlas y ser exitoso. Describe las fortalezas y debilidades de cada
técnica y la intención de este estándar de escribir un proceso para efectuar un RCA. Es decir, la norma me establece un proceso macro, clave, que debe cumplir cualquier metodología de solución de problemas. ¿Okay? Esta norma pretende reflejar las buenas prácticas actuales en cuanto a la ACR y es una norma de naturaleza general que puede ser aplicada a cualquier industria. ¿Okay? No es de carácter obligatorio, pero realmente es una guía muy importante que puede ser implementada y que es utilizada como complemento con los estándares organizacionales que actualmente se puedan estar manejando en la organización. Entonces, básicamente podemos decir que realmente el análisis causa-raíz no es una metodología específica, son varios tipos de metodología. Entonces, cuando hablamos de ACR, realmente estamos hablando de cualquier proceso sistemático que identifique factores que contribuyeron a un evento particular de interés, es decir, a un evento focal que yo quiero eliminar, es decir, la falla recurrente de una bomba, la explosión de un tanque, ¿okay? La explosión del transbordador Columbia, ¿okay? El accidente de una persona. Cada uno de estos elementos tiene diferentes maneras y hay diferentes herramientas que nos va a permitir, ¿okay? Y que básicamente pues todas estas metodologías se desarrollaron para realizar con el entendimiento de que los eventos se abordan mediante la comprensión de las causas fundamentales. Es decir, que la única manera de eliminar la recurrencia es llegar a las causas fundamentales o raíces organizacionales, en lugar de atender los síntomas inmediatamente evidentes, es decir, las causas raíces físicas. ¿Okay? La misma norma nos los plantea. Entonces, el ACR tiene como objetivo realmente revelar las causas raíces que dan origen a un problema para que se pueda cambiar la probabilidad de que ocurra en el futuro. Es decir, ya estamos hablando entonces de que el ACR realmente me va a permitir mejorar la confiabilidad de un equipo. ¿Haciendo qué? Bueno, disminuyendo o eliminando la recurrencia de sus fallas. Mejorando que la disponibilidad. Si yo mejoro la disponibilidad disminuyendo las fallas del componente, pues estoy aportando valor a la organización. ¿Ok? Los beneficios son muchos. Entre esos, primero, obtener una mayor comprensión de lo que está pasando, encontrar fuentes de problemas, identificar las causas de los eventos que lo están produciendo y un aspecto muy importante que básicamente los ACR me permiten identificar patrones de comportamiento, patrones de falla que yo puedo trasladar a otros equipos de otras plantas, por ejemplo. Entonces, realmente, a pesar de que las metodologías ACR son metodologías reactivas, se transforman en metodologías proactivas porque me van a permitir eliminar las recurrencias y fallas en el futuro. ¿Lo ven? Eso es un elemento bien importante. Otro aspecto importante es que respalda la trazabilidad entre la evidencia y las conclusiones de la investigación. Generalmente hay unos modos de falla que se interconectan y que son de alguna manera la punta del iceberg, pero hay que seguir bajando para poder llegar a esas raíces. Entonces realmente las metodologías respaldan de alguna manera esa trazabilidad, ¿ok? Y al mejorar la trazabilidad te permite a ti como hombre de mantenimiento tener criterios fehacientes desde el punto de vista cuantitativo, desde el punto de vista cualitativo, para defender algunas soluciones y poder decirle a un gerente que realmente necesitamos tantos dólares para resolver el 30% o el 80% o el 100% de la recurrencia de un evento. ¿Por qué? Porque vamos a poder tener a través de estas diferentes metodologías los impactos de cada uno de los modos de falla que pueden estar generando diferentes raíces al mismo tiempo. ¿Okay? Y por supuesto, los beneficios, aumentar la coherencia entre la investigación de eventos similares. Es decir, eventos similares van a tener patrones que yo voy a ir identificando. Y eso, por supuesto, me va a permitir ser mucho más eficiente en los procesos. ¿Okay? Entonces, decimos entonces que la norma, la 62740, plantea que cualquier metodología, muchachos, no importa la que sea, debe cumplir esos 5 pasos que estén allí.
Debe haber un proceso de iniciación con base al conocimiento disponible en el evento, determinar si es posible efectuar o no la necesidad de un RCM, de un RCA. Es decir, si realmente desde el punto de vista de impacto vale la pena o no ejecutarlo. Es decir, realmente recolectar toda la data asociada a los elementos que producieron o que generaron de alguna manera el problema. Eso es fundamental en cualquier metodología. Luego de eso viene el establecimiento de hechos. Recopilar datos, establecer los hechos de lo que sucedió, dónde ocurrió, cuándo ocurrió, quién ocurrió. Y un aspecto muy importante, dar el nombre al problema. Porque muchas veces queremos dar la respuesta en el nombre del problema. Entonces no hablamos del falla recurrente de la bomba, sino que decimos, vamos a analizar la falla del sello de la bomba. Y ya cuando yo digo que el sello falló por la bomba falló por el sello, ¿qué estoy haciendo? Estoy ya malinterpretando el proceso, me estoy encajonando yo mismo. ¿Lo ven? Y allí es donde muchas veces cometemos el error. Por esa razón se dice que realmente cuando uno define bien el problema, de hecho es el primer paso de un problema, y aprender a definir el problema, ya uno tiene el 50% del problema resuelto. Ya el otro 50% es aplicar adecuadamente la metodología. Entonces es fundamental en esa etapa de establecimiento de hechos, ¿ok? Poder realmente tener las competencias necesarias para manejar adecuadamente este proceso. Hay un tercer proceso que requiere análisis, que ya aquí específicamente están las herramientas. ¿Qué herramienta utilizo para determinar cómo y por qué ocurrió? ¿Ok? ¿Cuáles son esas raíces? Por supuesto, todos estos procesos van alineados a una quinta etapa, que es la validación. Todos los procesos de análisis causa-raíz deben ser validados, y es un gran error que cometemos también en los procesos de implementación. Queremos en una sola reunión llegar de una vez a todos los procesos, y resulta entonces que estamos 3 meses construyendo el árbol causa-efecto, y cuando me damos cuenta, cuando voy a un proceso de validación, me doy cuenta que perdí 3 meses. ¿Por qué? Porque el 80% del árbol ya simplemente se convalidó que no era aplicable o que no era posible que ocurrieran esas causas. ¿Okay? Entonces los procesos de validación son fundamentales. Y por último, pues para poder llegar y cerrar, debe haber un proceso de presentación de resultados. ¿Okay? Es un elemento clave dentro de esto. ¿Por qué? Porque, bueno, si realmente ya aplicamos los 4 procesos, es porque realmente hay un proceso costo, riesgo, beneficio que validó que esa metodología había que aplicarla, ¿ok? Y la presentación de resultados es fundamental, porque es donde vamos a convencer a la alta dirección que genere el presupuesto para la implementación. Eso es clave. Y por esa razón es que todos estos 5 procesos es fundamental que estén inmersos dentro del modelo de solución de problemas. ¿Lo ven? No es solamente el análisis, como lo pueden ver aquí. El análisis y la metodología es solamente uno de los pasos. Y la norma simplemente te dice, no es un paso, son más pasos. ¿Lo ven? Y bueno, por supuesto, en aras del tiempo, cada uno de esos pasos está íntimamente interrelacionado. Iniciación, establecer los hechos, análisis, validación y presentación de resultados. ¿Ok? Ahora, existe la norma, tiene unos criterios para la selección de las técnicas. ¿Ok? El RCA se lleva a cabo en diferentes grados de profundidad y puede usar una o varias técnicas de análisis que van desde simple a complejas. ¿Ok? Entonces, bueno, los criterios, la norma estableció unos criterios para consolidarlo, y esos criterios de alguna manera están asociados a esas etapas que ven allí. Es decir, y vamos a entrar de una vez a ver los criterios. Es decir, la experiencia requerida es un criterio muy importante, ¿ok? Y que está dirigido hacia el usuario. Realmente para aplicar esta técnica yo necesito un experto, necesito poca
experiencia. Necesito contratar a un consultor internacional porque realmente es una metodología muy elaborada que requiere un proceso de capacitación largo o no. La experiencia requerida para aplicar la metodología es muy intuitivo el elemento. Entonces, bueno, de una vez acá, él lo clasifica como con tres niveles. Experiencia requerida más, experiencia requerido 0 o experiencia requerida menos. ¿Qué significa esto? Si nosotros vemos, ahorita vamos a ver una tabla con más, ceros y menos con diferentes metodologías. Entonces, por ejemplo, una metodología de RSA que tenga un más en experiencia requerida, significa que es intuitiva, poco entrenamiento necesario. Si ustedes ven que se requiere capacitación, si se requiere capacitación limitada, más o menos un día, pues va a tener un 0. Y un esfuerzo considerable de entrenamiento, porque es una metodología muy complicada. Entonces, bueno, vamos a tener al menos una semana de capacitación. Eso en cuanto a experiencia. Soportes de herramientas. Esa metodología requiere de un software o no, requiere de unos Excel o no, simplemente requiere de una reunión y un pizarrón. ¿Qué requiere esa metodología? Entonces, igualmente le da un más, un 0 y un menos para darle ese nivel de diferenciación entre cada una de ellas. Escalabilidad, es decir, es el método escalable. ¿Puede el método ser utilizado de manera rentable para eventos simples y también para eventos complejos? ¿O es simplemente una metodología que yo solamente la puedo utilizar para este tipo de eventos y no puedo utilizarla para este otro tipo de eventos? Entonces, allí igualmente le coloca un más, un 0 y un menos dependiendo de la complejidad y de la escalabilidad. ¿Okay? Igualmente, estos son 3. Igualmente define la representación gráfica, igualmente define la reproducibilidad, la validación de resultados y el rigor intelectual. Es decir, todos estos elementos en la secuencia de tiempo se requiere y especificidad. Es decir, tiene 2 y 3, 5, 6 y 3, 9 criterios. ¿Ok? Entonces, esos 9 criterios, esto que ven acá son las 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 metodologías o técnicas de RCA. Entonces, aquí está carta de eventos y factores causales, eventos multisecuenciales, el método de los por qué, el método causa, el árbol de causas, el análisis qué y por qué, el árbol de fallas y eventos, espina de pescado o el Swissbone, el método SOL, el método MOR y otros métodos. ¿Okay? Ahora, esos métodos los describe la norma adecuadamente, los explica y nos entrega una tabla como esta, donde en la parte vertical están todos los métodos que le acabo de nombrar. Y aquí están los criterios, ¿lo ven? Entonces, por ejemplo, si yo quiero comparar Ishikawa, que es el más conocido, con el método de los 5 por qué, o con el método causa-efecto. Okay, vamos a comparar causa-efecto y espina de pescado. Experticia, para el causa-efecto 0 y para espina de pescado más. ¿Qué significa 0 y más? Bueno, en experticia, un 0 significa que se requiere una capacitación por lo menos de un día. Y más que es intuitivo y poco entrenamiento necesario. Entonces, significa entonces que, bueno, la técnica de espina de pescado es más intuitiva, es como más sencilla que la otra que necesito, pues por lo menos darle un curso de capacitación al hombre para que pueda manejar el causa-efecto. ¿Lo ven? Entonces, de esa manera, yo puedo entonces, en función de todos esos criterios, 2, 4, 6, 8, 9 criterios, poder entonces comparar, ¿ok? La eficacia o no de cada una de las técnicas y poder ver realmente
qué es lo que yo necesito en la organización para poder aplicar un causa-efecto, o qué necesito para poder aplicar un árbol de eventos, o qué necesito para aplicar unos 5 por qué. Entonces, uno de los aportes de esta norma, y por eso yo digo que es importante leerse y documentarse, es porque definitivamente ya nos habla de metodología y nos da herramientas para compararlas entre ellas. ¿Okay? Eso por un lado. Entonces, aquí vemos cómo podemos, cómo están todos los criterios establecidos, ¿no? Y que van a permitir comparar. Entonces, realmente la norma nos plantea realmente eso, y ese es realmente el aporte de la norma. Ahora, como les decía, la metodología de análisis causa-raíz no es suficiente para eliminar la recurrencia de un evento. Es decir, apenas la utilización de las metodologías es uno de los elementos que necesito. Ahora, ¿cuáles son esos elementos para incorporar una cultura de cambio de solución de problemas? Entonces, realmente son 9 grandes pasos, ¿okay? que se establecen o que debe existir para poder construir una cultura en la organización. Lo primero es debe haber una cultura de trabajo en equipo. Es decir, nadie en la organización tiene la verdad absoluta. Y por eso la metodología de ACR, realmente su fortaleza está en que se aplica en el equipo natural de trabajo, donde yo incorporo al operador, al mantenedor, al diseñador, al comprador, a todos los elementos para poder identificar el problema. Una vez que yo identifico o que tengo la cultura de conformar problemas, por supuesto, yo debo localizar y jerarquizar los problemas. Yo no puedo estar gastando pólvora en sopilote, ¿no? No sé si ustedes entienden ese refrán. Es decir, realmente yo debo saber cuál es el problema de mayor impacto en la organización y cuál es el de menor impacto. Porque eso es fundamental para realmente dirigir los recursos hacia donde realmente se requieren. Y segundo y tercero, pues ahora sí, vamos a identificar unas metodologías de ACR, causa-efecto, 5 por qué, el método SOP o el método del X, Y, Z, cualquiera de estas 9 que nos nombró la norma. Una vez que yo identifico las soluciones o el planteamiento de soluciones, un problema puede tener N soluciones. Entonces hay que realmente hacer una evaluación costo-beneficio para poder identificar claramente cuánto es la necesidad de mantenimiento de presupuesto que yo necesito para poder implementar todos estos procesos. Desarrollar un plan para la solución de problemas, porque ¿qué sucede? Dentro de una organización no existe un solo problema, pueden existir N problemas. Entonces es fundamental que tengamos un plan donde no es solamente un solo problema que estamos resolviendo en paralelo muchos problemas que tienen altos impactos en la organización. ¿Ok? Tiene que haber un proceso que me permita seguimiento a los resultados, registrar esos resultados. Y una vez que yo logré identificar que el problema se eliminó, ahora sí, véngase para acá al equipo natural de trabajo. Le voy a dar una palmadita. Ustedes este año pues permitieron eliminar un problema de 10 millones de dólares. Les voy a dar a cada uno $100,000 para que se vayan a pasear, por ejemplo. Entonces, parte de lo que necesitamos en una organización es también publicar y celebrar los éxitos, asegurar la motivación de la gente. Recuerden que les dije al principio que si tenemos 10 personas, una está motivada, una me quiere ayudar, a una no la voy a convencer, pero a 8 sí tengo la posibilidad de convencerla. Entonces, dentro de la incorporación de un plan para solución de problemas, es fundamental que realmente existan todos estos 9 elementos. Si no existen estos 9 elementos y me centro solamente en aplicar causa-raíz, realmente va a ocurrir lo que ocurrió o lo que les dije cuando empecé. El informe se va a quedar en una biblioteca, adornándola bien bonito allí, ¿no? Entonces, muchachos, hasta aquí abro el espacio para que podamos conversar un poco y quiero cerrar pues la charla de hoy compartiendo un poco lo que siempre digo.
El conocimiento es una de las pocas cosas de la vida que crece cuando se comparte. Entonces, pues ahí están mis redes sociales, está un poco todo lo que hemos construido desde LinkedIn, desde YouTube, desde Patreon y nuestra página web. Entonces, bueno, abro los micrófonos para entonces poder escucharlos y ver un poquito dudas y comentarios. Adelante. Ingeniero, buenas noches. Muchas gracias por este espacio. Gracias por transmitirnos su conocimiento con referente a eso. Yo tengo una pregunta.